Buenos días, queridas estudiantes. El día de hoy, nuestro curso de literatura infantil tiene el tema de la importancia de la literatura en la educación inicial. Si tú has estado observando ya nuestro PPT, te vas a dar cuenta de que vamos a encontrarnos unas indicaciones, como es el hecho de revisar estos videos. Estoy segura debes de haberlo visto. Pues cuando hemos visto este video vamos a ver que María Venegas nos habla acerca de la literatura infantil y lo que significa trabajar con los pequeños. Ella nos habla de que la literatura infantil es el arte de la palabra y que el arte de la palabra no solamente es mostrar a los niños las letras en un cuento, sino puede ser mostrada de diferentes formas. Puede ser contada, puede ser cantada, podemos también mostrarlos en anécdotas o historias cotidianas que a los niños les pueda ir sucediendo. Y si es eso lo que ella nos indica, ahí podríamos responder la primera pregunta. ¿Crees que con la música se puede trabajar la narración de cuentos? En este caso, pues que sí, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué tipo de cuentos son los que llaman la atención de nuestros niños? Vamos a encontrar una gama de cuentos tradicionales como la Caperucita Roja, Blancanieves, pero también vamos a encontrar otro tipo de historias en la poesía, la canción, la adivinanza, y vamos a ir viendo que los niños sienten mucho interés por ese tipo de literatura. ¿Te acuerdas de algún cuento que te haya impactado o por qué llamó tu atención? Bueno, todo eso vamos a irlos explicando en las clases del aula virtual y además cuando tengamos nosotros la videoconferencia, ahí mucho mejor todavía. En la siguiente parte nos invita también en este PPT, te invito a que veas otro video sobre la importancia de leer los clásicos. A veces tenemos un poco de miedo, ¿no? Cuando nos dicen vamos a leer un clásico, pero no debemos sentir ello, porque los clásicos no caducan, es como algo que no pasa de moda, ¿no? Y que nos complace leer, porque leer es un placer. ¿Y leer para qué? Leer para saber, leer para aprender, leer también para comprender. ¿Y qué tipo de lecturas crees que son las más apropiadas para los niños de nivel inicial? Nosotros también vamos a compartir mucho en la videoconferencia, pero supongo yo que esta respuesta va a partir del video anterior, que como hemos visto, los niños siempre les va a gustar un tipo de lectura que en este caso para los más pequeñitos debe ser bastante amena. Por ejemplo, si le voy a dar una rima, al niño le va a gustar mucho, ¿verdad? Si le voy a dar una adivinanza, también. ¿Por qué? En este caso, porque con la rima se juega, tiene ritmo y eso les gusta también a los niños. ¿Y qué enfoque trabaja el Minedo en el área de comunicación? Si nosotros revisamos el documento que nos da el Ministerio de Educación en el programa curricular, vamos a ir leyendo que el enfoque es el enfoque comunicativo. ¿Y qué significa? Significa que se tiene que desarrollar la comunicación, el lenguaje, el hablar, los unos a los otros, el escucharse también. ¿Para qué? Para poder comprender. Y eso es lo que se va a trabajar con los más pequeñitos. ¿Y qué necesito para narrar una historia? ¿Qué crees tú que nosotros podamos necesitar? Muchas ganas, definitivamente, ¿sí? Y sobre todo de programar nuestras clases, planificar nuestras actividades, de manera que yo pueda seleccionar las historias que voy a contar a mis niños, de acuerdo a su edad, claro está. Pues bien, ¿y qué cosa será literatura infantil? Literatura infantil, como bien lo menciona en este PPT, es el conjunto de textos literarios que permiten lograr un óptimo desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas,
a través de la satisfacción de sus necesidades elementales de curiosidad, cognición, expresión, fantasía, juego, afectividad y comunicación e inventiva. Claro que sí, la literatura infantil es diseñada especialmente para los niños. Y el fin es eso, que los niños se puedan comunicar. Y justamente dentro de lo que nos pide el ministerio es nosotros, cuando trabajamos en el área de comunicación, nos enfocamos en ese enfoque, el comunicativo, que a los niños les guste, que se quieran expresar, que jueguen, ¿no? Que inventen, que imaginen también. En la literatura infantil vamos a encontrar a diversos autores que nos indican muchas ideas. En este marco de narrativas que recoge la literatura, se ha comenzado a reconocer particularidades del mundo infantil, en especial el descubrimiento de la infancia como categoría específica, nos lo dice Del Val en el 2006. Pero ¿por qué habla del descubrimiento de la infancia? ¿Por qué? Porque antes la literatura era solo eso, literatura para todos, pero no estaba destinado solamente para el mundo de nuestros niños. Y luego va a aparecer como una necesidad, porque los niños también necesitan para ellos, de acuerdo a su edad. Y recién a partir del siglo XVIII se va a poder hablar de este nacimiento de una literatura especialmente para los niños, ¿no? Pues bien, continuando con la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar que la literatura encuentra un nuevo destinatario. Claro, encuentra a nuestros niños y se tiene que ajustar a los formatos especialmente para ellos. Colomer en el 2007 nos habla de ello. Nos dice que no es sino hasta el siglo XIX en el que, luego de un largo proceso de aproximaciones a la literatura, que la infancia llega a constituirse como un público lector. Especialmente se va a encontrar entonces, se va a dedicar un libro para los niños. Y esta literatura se va a presentar en diversos formatos, ¿no? En diversos formatos, en poesía y en prosa. La poesía lo vamos a encontrar en las canciones de cuna, ¿no? En base a animalitos, descripciones, en héroes, ¿no? Y la segunda forma, que es la prosa, es a través de las imágenes. En el apólogo, la fábula, la leyenda, el cuento, ¿no? El apólogo, que ya sabes, que igual que la fábula, las dos nos van a dar un mensaje, pero la diferencia es que en el apólogo la historia tiene humanos como personajes y en la fábula los personajes son los animales. Pues bien, si vamos a continuación, vamos a encontrar tipos de lectura. Colomer nos agrupa los tipos de cuentos. En la primera, como los cuentos de hadas, el cuento maravilloso, ¿no? Se refiere a un relato, elementos que son fantásticos, situados en un mundo irreal, ¿no? Las hadas, las brujas en Blancanieves, ¿no? Tales como también vamos a encontrar Rumpelstiltskin, ¿no? Que es el duende. Y en los cuentos heroicos encontramos al sastrecillo valiente, o Jack y las habichuelas mágicas, ¿no? Los cuentos de animales, como Franklin, que va a la escuela. ¿Quién no ha leído esos cuentos de Franklin con todas sus historias, verdad? O si no, de Elmer, el elefante, que son lindos, nos narra situaciones que son humanas, de un animalito, su persistencia, y a veces va a pasar muchas cosas, ¿no? Miedo, vergüenza, rabia, y a menudo con un ánimo también de divertir. Y las fábulas, ¿no? Que habitualmente es un cuento de animales que tienen propósitos de la educación moral. A menudo, pues, estos cuentitos son bastante utilizados para educación inicial. Vamos a encontrar diversos tipos de lectura, ¿no? La lectura extractiva, que nos va a recoger un poco de información. Por ejemplo, si yo estoy en el mes de julio y quiero hablar de Don José de San Martín, pues voy a decir, bueno, cuándo sucedió su sueño, cuándo fue la independencia del Perú, y entonces todos los niños ya saben que en el mes de julio sucede ello, ¿verdad?
Muy bien, la lectura de esparcimiento, que es de goce, ¿no? De disfrute, que el niño va a poder entender porque va a seleccionar lo que a él le interese. La lectura silenciosa, que es tiene el propósito de promover el desarrollo del hábito de leer, mejorar las actitudes, ¿no? De respetar un poco de repente el espacio de unos a los otros, y entonces yo me dedico a lo mío. Entonces hay ese momento cuando ellos están haciendo, por ejemplo, una forma libre de leer dentro del aula. La lectura dialógica es el acompañamiento que tiene el niño con el adulto, ¿no? Y va a facilitar el desarrollo del lenguaje, ¿no? Porque el adulto lo va a ir acompañando. Y esa lectura dialógica va a tener también algunas estrategias, depende de la edad del niño. Para eso tú vas a ir leyendo sobre cada uno de ellos y aquí en la diapositiva se te va a explicar sobre eso. La lectura dialógica para niños de 4 o 5 años, bueno, va a tener otro tipo de estrategia también. Finalmente, vamos a hablar de una lectura reflexiva y crítica. Esta lectura nos va a ayudar a formar juicios de valor, ¿no? Críticos. ¿Para qué? Para que el niño pueda pensar, pueda reflexionar qué está pasando, qué está ocurriendo y va a poder adquirir conocimientos de un modo razonado, ¿no? Y formar un poco de esos juicios de valor. Y esos tipos de cuentos que nosotros le vamos a ir dando son, bueno, un poco de cuentos clásicos, por ejemplo, serían los de cuentos de Hans, ¿no? De Hans Christian Andersen, como por ejemplo La Sirenita, que se han hecho cuentos de Disney, El Patito Feo, ¿no? Pero no solamente ese tipo de cuentos que ellos puedan manipular. Ahora, hoy en día, hay una literatura infantil juvenil digital, ¿no? Que nos va a dar, pues va a utilizar el internet, los medios tecnológicos, formatos de literatura para los niños en general. Los beneficios de la literatura, pues son muchos definitivamente, porque si nosotros vamos a ver el segundo video donde habla Carmen Sabotero, nos dice que la literatura nos va a dar un cúmulo de experiencias, ¿no? El niño va a poder comprender, va a poder seguir indicaciones y es lo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros pequeños, ¿no? Sobre todo ello, va a poder enriquecer su vocabulario, va a poder comprender lo que está leyendo, pero sobre todo va a disfrutar lo que lee. Pues, para terminar, ¿no? Finalmente vamos a encontrar unas actividades. Estas actividades están colgadas en el aula virtual. La tarea 1 es elaborar un organizador. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues vas a leer la literatura para niños que está colgada ya en el aula virtual. Y la segunda es la participación al foro. ¿Por qué crees que esta historia llama la atención de los niños en el nivel inicial? ¿Y de qué historia nos habla? De la historia de Rayita, que también está colgada ahí. ¿Y de qué forma se te va a evaluar? En la primera parte, que sería la tarea número 1, bueno, aquí vas a encontrar de qué se trata. Está la rúbrica sobre conocimiento del tema, tu interpretación, la aclaración, la presentación también del tema para que lo puedas hacer. Y a continuación también está tu participación en el foro. Recuerda mantener una buena ortografía, que tu aporte sea original, ¿no? Y además comentar también, ¿no? De forma enriquecedora lo que otro compañero haya hecho. Bueno, ahora sí, con esto me voy a despedir y no te olvides, nos encontramos en la videoconferencia de nuestra próxima clase, ¿no? De nuestra primera clase de literatura infantil. Gracias.